Bueno, esta es la entrega para el segundo parcial y en esta entrega hablaré del libro de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Bueno, antes que nada, cuando yo escuchaba por mi carrera y por lo que he visto en distintas clases, yo escuchaba Cuarta Revolución Industrial y me venía a la cabeza luego lo del Internet de las cosas, ¿no? Que pues en un punto del libro como que se va explicando cómo funciona, qué es y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, el libro se divide en tres capítulos. El primer capítulo habla mucho del contexto histórico. Hablando del contexto histórico, pues empezando con qué es una revolución es como, son cambios radicales o un cambio radical que afecta el sistema o los sistemas económicos y sociales, ¿no? El sistema económico y social. Entonces, ya hablando de revoluciones industriales, pues son las que afectan a la industria, ¿no? Entonces, en revoluciones industriales pasadas, no solo en la cuarta es la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero en las pasadas yo las consideraría como, por ejemplo, la invención bueno, pues todos conocen la de el motor, ¿no? Que es la máquina de vapor, que todo esto de las líneas de producción, esto, pero yo considero también revoluciones industriales, todo esto de la invención del fuego desde muchísimo antes, el rollo de la agricultura, todo esto cambió nuestra forma de vivir. Ya más en el presente está todo esto de las energías renovables, de la energía nuclear, eh, cómo han afectado pues la manera de vivir de las personas y al mundo en general. Por ejemplo, lo de las energías nucleares, pues ha ayudado mucho. Es una energía muy limpia, por así decirla. Por así decirlo, las energías renovables también, todo lo del sol, la energía eólica. Y pues, son un cambio muy cañón en la manera en la que hemos vivido. Algo que me llama mucho la atención, porque lo acabo de ver en una clase y por eso lo menciono también. En la clase de microcontroladores vimos todo lo de la historia del transistor y también lo considero algo muy importante. Se me hace una revolución muy cañona, al igual que el fuego revolucionó muy cañón en su tiempo. El transistor ha dado paso al tema, por ejemplo, que vimos de la inteligencia artificial. El transistor ha evolucionado muy cañón en cuanto a la electrónica, todo lo que vemos de las nuevas tecnologías. Fue como el primer paso y para mí solo la creación de eso fue una revolución muy grande, ¿no? La cuarta revolución industrial ya es más todo lo del Internet de las cosas, todo esto de los sensores, de que todo se vaya en Internet, todo queda registrado, todo está en línea, la comunicación no solamente por medio de cables o ya tener que estar conectado, sino que ya puede ser de manera inalámbrica. Esto es la cuarta revolución industrial y pues ese es el futuro, ¿no? El segundo capítulo se llama Drivers. Habla como de las... Bueno, de lo nuevo, hablando en términos físicos, digitales y biológicos, ¿no? Entonces, habla por ejemplo, de los vehículos autónomos, cómo funcionan. Yo estuve trabajando en una empresa que se dedica a eso, a automatizar los vehículos. Y por ejemplo, aquí en México nos dedicamos únicamente al clúster, que es donde te sale la pantallita, donde te sale, no sé, el nivel de la gasolina, la velocidad a la que vas, cosas muy básicas. Pero por ejemplo en otros países que ya están más avanzados, se le mete más todo este tema de los sensores y cómo que los carros realmente sí se manejen solos. Y todo esto, te digo, esa base de sensores, que proximidad con otro carro, que detecta los colores del semáforo, una persona, todo esto para que no choquen. Ya estamos viendo que se estacionen solos, pues muchas cosas, ¿no? Los vehículos autónomos pues también es parte del futuro. Habla de la impresión 3D, que bueno, a mí no se me hace tan, bueno, por como yo lo veo a lo mejor no se me hace tan importante, pero más adelante habla de cómo usarla para fines biológicos, entonces en eso se me hace importante y ahí la mencionaré otra vez. Habla de la robótica avanzada, de todo esto de
de la inteligencia artificial, de la mejora de los sensores, o sea, como sensores que ya tenemos ahorita, a lo mejor y van a evolucionar, van a empezar a ser mejores, todo esto. La robótica avanzada, pues, es el tema del futuro, ¿no? Hay carreras que se dedican únicamente a esto, carreras de robótica. Viene siendo desde, no sé, robots industriales que van supliendo las actividades de las personas. Entonces, esto ya se mete con el tema económico y social, que también lo toco más adelante. Otra cosa que habla es de nuevos materiales. Esto se me hace muy padre, ya que, por ejemplo, en una visita que tuve a un centro de investigación, ahora en Semana ahí, nos enseñaron algo que para mi carrera, que yo estudio mecatrónica, se me hizo súper interesante y nunca lo había visto, ni siquiera sabía que existía. Todos conocemos los actuadores, los normales, metálicos, de plástico, un motor, pues que son rígidos realmente, o sea, no tienen un movimiento, no son flexibles. Y ahí nos mostraron, por ejemplo, no recuerdo qué material era, pero son actuadores flexibles. Por ejemplo, se le inyectaba aire y en vez de, no sé, solamente moverse, como que se desenroscaba, como simulando el movimiento de un gusano. Y nos dijeron que justamente su funcionalidad era para este tipo de cosas, para espionaje, para llegar a lugares que es difícil llegar con no sé, a lo mejor volando o a lo mejor con un robot que solamente tenga llantas. O sea, este tipo de actuadores lograrían que, por ejemplo, poderse mover a lo largo de la rama de un árbol, que el gusano vaya avanzando, ¿no? A lo largo de la rama del árbol y vaya cortando la fruta. No, nos dijeron varias aplicaciones y pues se me hizo algo pues, muy, muy innovador, ¿no? Esto de los actuadores flexibles. Apenas estaban en investigación, entonces todo eso pues, tiene un buen de futuro. En la parte de lo digital ya entran más en esto del Internet de las Cosas, que es como lo he visto en clases, por ejemplo, es conectarse ya todo de manera inalámbrica. Por ejemplo, poder trabajar, no sé, yo soy el jefe de la empresa y yo voy a trabajar desde mi casa y voy a controlar todo lo que está pasando en mi empresa, me van a llegar estadísticas, voy a poder estar moviendo las máquinas, voy a poder modificar que las temperaturas de mis máquinas, todo esto, ¿no? Habla también del blockchain, que pues, también habla más que nada del Bitcoin, que pues, para mí eso ya, como lo vimos en clase, ya es como más pasado, pero todo esto del blockchain, que todo se haga por internet, todo esto de las votaciones por internet, de que la información ya no se pierda, contratos a partir de internet, pues es difícil por lo que ya habíamos tocado en temas pasados, por el hecho de que, bueno, ¿quién te asegura que no lo van a hackear, no? Siempre va a haber gente que va a ir sabiendo más y más y más acerca de internet y de tecnología y de computación, entonces queda el desconcierto de si realmente es seguro. Pero pues también habla de esto, habla de las empresas digitales como Uber, Airbnb, como ya antes las empresas eran, no, ¿sabes qué? Yo soy Ford, por ejemplo, y yo fabrico carros, ¿no? O, no sé, yo hago zapatos, yo hago lo que sea. Y como nos dice que ahorita empresas se están digitalizando, ya suben sus cosas a Facebook, tienen sus páginas de internet. Y cómo hay empresas que ni siquiera tienen nada físico, como lo mismo Facebook, que no hace nada, no fabrica nada, pero gana muchísimo dinero simplemente usando el internet, la información, todo esto del Big Data. Entonces, ¿cómo por ahí se puede mover pues el trabajo, los trabajos de las personas en el futuro? Con esta cuarta revolución industrial también está súper interesante. En la parte biológica habla de modificación del ADN e impresión 3D. Eh, Esto, por ejemplo, en la modificación del ADN, no sé, que en tus células ya inyecten no sé, una vacuna contra chorros de enfermedades, ya no se van a necesitar doctores a lo mejor, ya no vas a ocupar, vas a vivir más, o sea, ya no te vas a enfermar de las mismas cosas porque ya modificaron tu ADN, ¿no? Ya eres inmune a esas cosas.
En cuanto a la impresión 3D, es todo esto, por ejemplo, de las prótesis pues, más avanzadas, por así decirlo. eh, de, por ejemplo, cómo se le puede meter al corazón para que ya no sea solamente tu corazón normal, sino que ya se mezcle con impresión 3D y con otros materiales, con polímeros, pues, y que puedas vivir más por lo mismo, que tu corazón siga latiendo a pesar de tu edad. También es un cambio muy cañón y siento que es como de los cambios es el que más se enfoca en la humanidad y no solamente en la era digital y en la evolución de las máquinas, sino que sí se enfoca pues en las personas, ¿no? Que es como somos los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Somos como la evolución más alta hasta el momento. Y bueno, al final habla de todos los impactos que puede tener esta cuarta revolución industrial. Habla del impacto social, cómo va a haber al principio, pues va a haber negación, va a haber... La gente se va a desconcertar porque la tecnología va a empezar a avanzar, bueno, está empezando a avanzar muy rápido. A lo mejor va a llegar un momento en el que la, los establecimientos ya no los atiendan personas, ya lo va a atender a lo mejor un robot, a lo mejor una máquina como los McDonald's ahorita que ya... Siento yo que ya ni siquiera se necesitan a las personitas que están ahí. O sea que ya todo eso podría ser a partir de máquinas. Es un proceso súper automatizado. Ya nomás llegas, está tu pantallita. No, pues quiero esto. Pagas con tu tarjeta. En los McDonald's en otros países no, la verdad aquí no he ido mucho a McDonald's. Allá porque pues es muy barato. Pero así ya pagas y todo el proceso de la preparación de la comida, siento que ya también lo pueden hacer máquinas, ya ni siquiera ocupas a las personas, simplemente ahorita así es porque no, al día de hoy pues no se ha avanzado tanto y a lo mejor ahorita es muy caro, no sé, pero siento que pues que va a ser va a ser un cambio muy cañón y a lo mejor al principio va a ser difícil para la gente entenderlo. También habla de todo el cambio y el impacto económico. Yo me metí a investigar, me gusta estar, bueno, no me gusta, sino me puse a ver las tareas que siguen en el curso y vi que hay una, no sé si tarea o actividad de UBI y ya me metí a ver qué era y habla del Universal Basic Income. Eh, entonces el impacto económico yo lo vería como con no tanto la pérdida, sino más bien la desaparición de los trabajos. Cómo va a haber cosas que ahorita hacemos los humanos, como eso que digo del McDonald's, las secretarias, pues cosas muy fáciles, pues, cómo van a empezar a desaparecer, pero que son trabajos que ocupan mucha gente, las líneas de producción, todo esto, cómo esos trabajos van a empezar a desaparecer y lo van a empezar a cubrir máquinas, ¿no? Máquinas, inteligencia artificial, todo eso, ¿no? Entonces van a empezar a desaparecer trabajos, lo cual, pues para estas personas, a lo mejor en un inicio, no sé cómo vaya a pasar cuando lleguemos a ese punto, pero a lo mejor en un inicio va a haber una revuelta porque pues va a haber menos empleo, la gente va a caer en pobreza, va a ser una situación muy difícil, o bueno, podría ser una situación muy difícil, y con esto del Universal Basic Income, pues es un ingreso solamente por vivir en tu país, ¿no? Yo lo pensaría o lo pensaría mejor como simplemente por el hecho de ser humano. Y como ya las máquinas van a estar haciendo todo, ya no se va a necesitar tanto el trabajo humano, pues ya no le puedes negar a las personas un ingreso o vivir, pues. Ese Universal Basic Income trata de cubrir, no sé, vivienda, comida, educación, lo básico. Pero como ya la gente no va a tener esa posibilidad de trabajar tan fácilmente, va a haber muy pocos trabajos y vas a ocupar una preparación a lo mejor enorme, pues se necesita, bueno, yo creo que es muy importante este ingreso universal. Ese también va a ser un impacto muy cañón al principio, si no se maneja de la manera correcta, podría causar revoluciones cañonas, no, ahora sí no industriales, sino sociales. Y habla también de los gobiernos. Yo, como lo relacioné, lo de los gobiernos, yo me imagino que va a ser, los gobiernos ya van a ser más como digitales, ya no va a ser tanto como un gobierno, un presidente y ciertas leyes, sino como lo vimos, por ejemplo, en clase, bueno, en la tarea de vigilancia masiva, con la película de The Circle, yo lo relaciono, como ya todo, bueno, yo creo, ¿no?
ya no va a haber privacidad, que ya todo va a ser público, que ya todo va a estar en internet, que ya, pues ya no vas a tener pues tu vida, solo tú, ¿no? O sea, ya va a ser público, ya todos lo van a saber. Entonces, los gobiernos ya van a ser más fáciles de manejar, por así decirlo, porque ya no hay nada que ocultar, ya todo es público, ya no puedes hacer nada ilegal sin que se den cuenta. Entonces, siento que por ahí va todo este rollo de los gobiernos con lo de la cuarta revolución industrial. Y bueno, ya más que nada, en mi opinión personal, acerca no solo del libro, sino de todo lo que vimos en este parcial, siento que por cómo van las cosas, la forma de vivir de las personas va a cambiar radicalmente. En conjunto con no solo este parcial, sino desde el libro pasado que leímos, el de The Age of Spiritual Machines. Siento que neta vamos a empezar a vivir de una manera muy diferente, que con todo esto de la pérdida de la privacidad vamos a cambiar nuestra forma de ser, vamos a dejar de ser espontáneos, ya no vamos a poder hacer pues cosas que ahorita dices, pues lo hago y si nadie se da cuenta, pues no hay rollo, no afecto a nadie, lo voy a hacer y está divertido, lo hago por esto, porque me gusta, porque me nace. Ya no se va a poder porque ya todo va a ser público, ya no te vas a poder meter a la fuente de un centro comercial nomás por hacer algo loco, porque pues ya te van a cachar, ¿no? Aunque tú veas que no hay nadie, siempre va a haber alguien viendo. Entonces siento que la vida va a volverse muy aburrida, bueno, en lo personal. Pero ya retomándolo con lo del libro pasado, bueno, juntándolo pues, siento que es parte de lo mismo, ¿no? Que ellos hablan, bueno, no me acuerdo cómo se llamó el autor del otro libro. No, bueno, no me acuerdo. Pero habla de cómo, no me acuerdo si hablaba o eso ya era mi opinión. Bueno, habla de cómo unificar a todas las mentes. Ya ven que decían lo de meter la mente, que no nos íbamos a morir, ¿no? Que íbamos a meter como la mente en una computadora y íbamos a vivir para siempre. Y luego esas computadoras iban a interactuar unas con las otras. Eh, y todo el conocimiento iba a ser no solamente de una persona o de una máquina, sino que iba a ser un conocimiento común, como del mundo. Entonces yo lo vería más bien, bueno, yo lo vi y lo relaciono como una comunidad, como que ya no vamos a ser personas individuales, sino que vamos a ser una mente colectiva, esa era la palabra colectiva, y ya todos vamos a saber lo mismo y ya todos vamos a hacer lo mismo o el mismo, porque nuestras mentes van a estar conectadas. Es una idea a lo mejor muy loca, pero siento que es como la siguiente evolución. Entonces, pues literal la forma en la que vivimos va a cambiar completamente, ya no, a lo mejor ya ni siquiera nos vamos a enamorar, ya no vamos a convivir con otras personas, ya no vamos a conocer a otras personas, porque todos somos lo mismo, ¿no? Entonces, no sé cómo vaya a funcionar en un futuro, yo creo que nadie sabe y a lo mejor cada quien tiene sus miedos, pero pues es lo que yo veo que va a pasar y a pesar de todo y lo creepy que suene y los miedos que tengamos, yo estoy a favor de la tecnología, de la evolución. Y bueno, este es mi video de segundo parcial, ¿no?